rogamos, háblanos, Señor, con tu palabra, por favor, Dios. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, tu palabra, la que nos guía. Tu palabra, la que nos alimenta, Señor. Tu palabra, la que nos redarguye, nos edifica, Señor. Oh, Señor, estamos necesitados de ti, Señor, de tu voz. Clamamos por tu voz, Señor. Nuestro corazón desfallece, Señor, si tú no nos hablas, Señor. Háblanos, bendito Dios. Como tu amada iglesia, Señor, necesitamos de ti, Señor. Que toda gloria, que toda honra sea a ti, toda alabanza, adoración, Señor. Tú eres el dueño, Señor, de todo. Bendito, bendito, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Se le da un fuerte aplauso. Gracias, Santo Dios. Buenos días para todos, bendiciones, bienvenidos. Mientras los niños salen del recinto, vamos por favor a la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 15 al 17. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así el Señor en su bendita palabra: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, en esta mañana estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, y por la bondad que en ti, Señor Dios mío, hay, Padre, para con nosotros, nos da la alegría hoy de poder estar delante de ti, Señor, como cuerpo reunido, Padre. Esta mañana queremos pedirte una vez más, Señor, que tú intervengas al interior de nuestros corazones. Que hoy por tu palabra, Señor Dios mío, Padre, nos hables, Señor, de la manera más contundente al interior de nuestras vidas. Nosotros estamos urgidos y necesitados de ti. Te encomiendo mi corazón, Señor, el corazón de tu pueblo, el que escucha hoy tu palabra, Padre, para que en todo, Señor, entendamos, Señor Dios mío, que no somos absolutamente nada, Señor, si no es por tu gracia, tu favor y tu misericordia. A ti, Señor, esta mañana, Señor Dios mío, acudimos para que en la alegría que nos has otorgado de presentarnos ante ti, lo hagas una vez más, por favor, con nosotros. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero poder comenzar esta mañana con una serie de preguntas frente a lo que hemos puesto como fundamento por la palabra del Señor. Y quisiera iniciar preguntando o preguntándonos cada uno de nosotros
si desde que escuchamos la palabra del Señor, la palabra de Dios, amo a Cristo y aborrezco el pecado de tal manera? Si usted pudiera contestarse esa pregunta con la mano en el corazón frente al Señor, amén. Desde que tú y yo escuchamos la palabra del Señor, amo a Cristo tanto como también aborrezco el pecado. ¿De verdad? Esa respuesta, ¿de verdad es así? Porque cuando hablamos de arrepentimiento, es más que un cambio externo, es más que un cambio al exterior de nuestras vidas. El arrepentimiento es una transformación en el corazón que se manifiesta en un estilo de vida por el obrar del Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿De verdad estimamos y valoramos tanto a Dios, al Dios que antes ignorábamos y que odiábamos? Porque si tú y yo estamos atendiendo al llamado que Dios nos hace, podríamos estar diciendo que entonces sí le estimamos y le valoramos. De no ser así, seguimos ignorando su llamado a nuestro arrepentimiento y le odiamos. Porque el Señor dice que el que no es con Él, contra Él es. Entonces, estimamos de tal manera y valoramos a Dios, iglesia, al que antes ignorábamos y odiábamos. ¿Mi relación con Dios ha cambiado? Pregúntese, ¿mi relación con Dios ha cambiado? A tal manera de que incluso mi relación con el pecado ha cambiado. Porque tendríamos que verlo desde ambos puntos de vista. Si lo que estoy haciendo es creciendo en el conocimiento de Dios por causa de la palabra, también al mismo tiempo en mi corazón se tiene que estar ejerciendo un aborrecimiento por el pecado. Pero de verdad, con la mano en el corazón, ¿mi relación con Dios ha cambiado? Para poder decir que al mismo tiempo Dios, por su Espíritu, por la palabra de Él, va colocando en nuestros corazones un aborrecimiento tan genuino por su palabra que aborrecemos el pecado a tal punto. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Lo que hemos escuchado de Dios hasta el día de hoy, la palabra del Señor incluso, ¿de verdad nos hace creer en el corazón que le amamos realmente? ¿O han sido solamente palabras llevadas por el viento? Seguramente en nuestra manera de vivir, en el fruto que hemos dado, que estamos dando hoy en día, podríamos concluir muchas cosas que solo le pertenecen al Señor, por supuesto. Pero ha obrado tanto en mi corazón el Señor que ahora aborrezco el pecado con todo mi ser, con cuerpo, alma y espíritu. ¿Es así o no es así, iglesia? ¿De verdad lo aborrezco? A tal punto que mi necesidad más grande es presentarme ante el Señor y poder ver y contemplar por su palabra qué tan pecador, qué tan sucio, tan perverso es usted y soy yo, para que Dios por su Espíritu nos pueda hacer entender la forma correcta en que Dios hizo posible que nos acercáramos a su corazón. Pero vivimos unos días frescos, tranquilos, creyendo que por la misericordia de Dios yo estoy bien, pero viviendo una vida totalmente torcida, oscura, sucia, porque esa es la realidad suya y mía. Eso somos usted y yo, que a lo que nos pasa y nos sucede le llamamos bueno, pero resulta ser malo ante los ojos del Señor, porque fue bajo pecado que se hicieron las cosas. Bajo pecado mereces la muerte. Podrías estar ahora mismo muerto en tus delitos y pecados, al igual que yo. Podríamos estar así,
muertos ahora mismo, con unos ojos pero ciegos, con unos oídos pero sin entendimiento, con un corazón pero duro, tosco, perverso, sucio. Pero de verdad ha orado tanto el Señor como para decir que aborrezco vivir de esa manera. ¿De verdad es así? No se trata de un llamado común, iglesia. No es cualquier llamado. Hoy en día, y por muchas generaciones, lo que se ha visto en la iglesia del Señor es eso. Un grupo de personas que se reúnen en cierto lugar para adorar y alabar a un Dios que desconocemos, viviendo en nuestras inmundicias, creyendo que por su gracia y por su misericordia podemos hacer y deshacer, y a eso le llamamos voluntad del Señor, porque así somos todos nosotros. Y cuando suceden las cosas, entonces ahora sí queremos ordenarlas delante del Señor. Ese no es el punto. El punto es el pecado que hay en ti y hay en mí. Ese es el punto. Y por las escrituras, por la palabra de Dios, ese pecado Dios tiene que anunciarlo al corazón, que tú y yo entendamos que si no partimos de ahí, es imposible poder Dios por su Espíritu generar la vida por la que Él entregó su vida por nosotros. Necesitamos entender que hay un pecado que nos asedia, un pecado que usted y yo vivimos todo el tiempo. O levante la mano el que esté limpio de pecado. Pero ese no es el inconveniente, que tanto te anuncia Dios por la palabra acerca de ese pecado que tú y yo estamos viviendo. ¿Qué tanto te expones tú frente a la palabra para entender que lo que estás viviendo no es normal, no está bien? Pero hoy en día lo normalizamos y la iglesia ha hecho parte de eso. Quiero que miremos por la palabra cómo el Señor por su Espíritu a través del apóstol Pablo, en el libro de Romanos, Pablo lo hace la exposición de su palabra con una intención tan ferviente en él por condenar al mundo por causa del pecado. Tú ves el capítulo 1 de Romanos y habla acerca del pecado que hay en nosotros los gentiles. Pero ves el capítulo 2 del libro de Romanos y ves el pecado que hay en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Pero ves el capítulo 3 y el apóstol termina condenando el pecado, o más bien condenando a todos aquellos que vivimos en pecado, a todos en general. Y quiero que me acompañes entonces a Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Dice el Señor, Romanos 1, 21 al 32, dice: pues habiendo conocido a Dios, le hago una pregunta: ¿conoció usted al Señor? ¿Conoce usted al Señor? Porque dice el Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Lo que tú estás haciendo glorifica al Señor. Lo que tú y yo estamos haciendo da gloria y honra al Señor, o por el contrario da un mal testimonio de vida. Ni le dieron gracias, es decir, se apartaron, no se acercaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Eso somos usted y yo, y su necio corazón fue entenebrecido, porque eso es el causal del pecado. Profesando ser sabios, ¿cuántos somos así, creyéndonos sabios porque tenemos en parte un conocimiento del Señor y andamos nuestra vida y nuestro día a día como si nada pasara? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se puede ver usted ahí en un espejo de pronto? ¿Usted y yo? Está bien aquellos que no tienen en parte conocimiento, pero usted y yo que hemos dicho que conocemos a Dios, no le glorificamos como a Dios, dijo el apóstol Pablo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, esos somos usted y yo. Cuando nuestro pecado se expone,
a la luz. Eso es lo que sucede. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira, pero aún en esas situaciones, en lo que usted y yo estamos viviendo bajo pecado, decimos que fue el Señor tranquilamente. ¿Y qué tan equivocados estamos? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y el cual es bendito por los siglos. Eso somos usted y yo, porque muchas veces damos más bien culto a otras criaturas. Incluso podríamos hablar de personas cercanas a nosotros. Le damos más gloria y honra a ese tipo de personas que al mismo Dios eterno en gloria. Dice versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí se manifiesta el pecado del hombre. Pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si usted y yo no hemos tenido en cuenta a Dios en el pecado que ahora mismo habita en usted y en mí, a eso Dios nos va a entregar, a una mente reprobada, y va a ser imposible que usted se pare de ahí si usted no se presenta ante el Señor y Él por su Espíritu a través de su palabra le hace entender y le convence del pecado que ahora mismo usted y yo estamos viviendo, porque estamos muertos. Porque por no decir que la gran mayoría, pero en parte del cuerpo de Cristo, la realidad es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque sin importar lo que sea, nos avergüenzan. Cuando Dios nos ha llamado a libertad por la palabra de Él, para que con un corazón sincero podamos acercarnos. Si hay algo que a usted y a mí se nos es permitido, es acercarnos. El resto le pertenece y le compete al Señor. ¿Por qué no nos acercamos confiadamente al trono de la gracia? Porque hay un pecado que nos hace sentir avergonzados, pero ese pecado, por esos pecados Dios pagó. Dios pagó. Pero no se puede quedar solamente así, iglesia preciosa. Necesitamos ir entendiendo de qué manera fue que lo hizo. Si yo le preguntara a usted hoy, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Por qué Él murió en la cruz? ¿Usted qué diría? ¿Qué diríamos? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por mis pecados. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Es que estamos cortos, nos quedamos cortos cuando se trata de esto, cuando se trata de la obra de Cristo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. No se le olvide esa palabra. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Tú y yo somos así? Ahora mismo en casa, ¿cómo estamos viviendo? ¿Somos así? Entonces hay un pecado. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, hijos desobedientes a los padres. Ahí hay un pecado. Eres aborrecedor del Señor. Amas más el pecado que a Dios mismo. ¿Por qué? Porque le desconoces. Desconoces cuál fue la intención del corazón de Dios, qué fue lo que Dios quiso hacer en favor de cada uno de nosotros. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Tú y yo somos dignos de muerte, es la verdad. Somos dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y cuando hacemos las cosas, vivimos en la carne y nos gozamos de ellas.
nos enorgullecemos de lo que hacemos a escondidas, de lo que pensamos que no es de acuerdo al corazón del Señor. Me incluyo yo también. Entonces el apóstol Pablo está con una ferviente intención de hacerle entender a nosotros la perversidad que hay en el corazón, queriendo condenarnos a nosotros por causa del pecado, por la palabra, por supuesto. Pero cuando vamos a Romanos capítulo 2, versículos 5 al 24, vemos cómo él lo hace ahora con el pueblo judío. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Una vez más, injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces vemos un contraste tanto para el pueblo gentil y los judíos, del pecado que vivimos, del pecado que nos asedia, frente a la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Capítulo 1 y capítulo 2. Que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Señor. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso somos nosotros, eso somos usted y yo, eso somos usted y yo, iglesia. Mire, bonitos por fuera, hermosos, peinados, olemos a rico, pero por dentro lo más podrido que pueda haber sobre la faz de la tierra, lo más podrido, por el pecado que hay en usted y hay en mí. Eso somos usted y yo. No encontraría otra descripción diferente. Si pudiera darle un ejemplo, una persona que de pronto trabaja
con un instrumento que labra la tierra, una pica puede ser, ¿cierto? De esas que uno coge y... Cuando una persona trabaja con un instrumento de estos, llega a un punto donde al principio de su trabajo su mano se puede enrojecer, pero si sigue trabajando, su mano empieza a presentar de alguna manera empiezan a salirle ampollas, ¿cierto? Si sigue trabajando, esas ampollas se revientan, botan agua. Si sigue trabajando esa persona, termina un punto en que ya va a botar sangre porque ya no hay que le resista ese instrumento de trabajo. Y si sigue trabajando, llega a un punto donde esa sangre ya deja de ser y se vuelve un tipo de callosidad en la piel, algo duro, algo que ya no siente. Y usted puede seguir trabajando y ya su piel ya lo aceptó, pasó por el proceso y ya lo aceptó. Ya usted puede seguir trabajando y no siente dolor, no siente muchas veces nada. Yo lo digo por conocimiento de causa. Ahí está mi papá. Cuando yo le veo las manos a mi papá, él trabaja en la mecánica industrial y yo veo sus manos y son llenas de callos. Y usted le pregunta, ¿le duelen cuando trabaja? Y dice, no, eso somos usted y yo. Usted y yo, cuando trabajamos en el pecado y trabajamos en el pecado y trabajamos y trabajamos y trabajamos en el pecado, y llegamos a un punto en donde ya no nos duele ni sentimos para absolutamente nada, porque nos hemos encargado de trabajar tanto para sí mismos y para el mundo, que eso es lo que sucede en el mundo espiritual. El pecado ya no nos duele, se volvió normal para nosotros, normal. Pero le voy a decir una cosa, aquí podemos haber 3 tipos de personas, muy seguramente. El que escucha a Dios aún de una manera nítida, plena, convincente. Otros que solamente escuchan una chispita de Dios, algo mínimo, una chispa de Dios. Pero hay otros que ya no escuchan ni sienten nada, porque estamos consumidos por el pecado, consumidos por la inmundicia, por la depravación de nosotros los hombres, consumidos. Le hago una pregunta, ¿cuál eres tú? ¿Cuál somos nosotros si pudiéramos catalogarnos dentro de esas 3 características? ¿Quiénes somos nosotros? Si continuamos viviendo en pecado y lo practicamos y permanecemos en él sin arrepentimiento del mismo, entonces nos vamos a convertir en imperdonables, iglesia. No porque Dios no quiera perdonarnos, sino porque llegamos a un punto donde usted y yo no queremos perdón, porque eso hace el pecado en el corazón de los hombres. Por eso cuando estamos viviendo en pecado, no nos interesa el perdón de Dios, porque el pecado nos consume, nos lleva cada día a vivir más en pecado en la oscuridad, y nos lleva a una profundidad tan absoluta, espiritualmente hablando, que usted ya no siente, usted ya no oye, usted es un muerto en vida. Y creemos que podemos dominarlo, peor aún todavía. Peor aún todavía. Entonces venimos a un lugar como este, o en nuestra vida diaria, y proclamamos muy bonito el nombre del Señor, pero vivimos tan podridos por dentro que nuestra realidad es otra. Eso somos usted y yo. Vivimos en pecado, lo practicamos, permanecemos en él. Llegamos a un punto de hacerle entender a Dios que no queremos su perdón. Eso hace el pecado, nos ciega totalmente.
Pero vivir el evangelio de Cristo no es una aceptación solamente en el corazón por causa de levantar la mano, como usualmente sucede y ha sucedido durante años y generaciones, en la que se hace denominar o llamar la iglesia del Señor Jesucristo en lugares como este. Acompáñame, por favor, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dígame amén cuando esté ahí, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando que el evangelio del reino de Dios, téngalo en cuenta, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Levante la mano todo aquel que quiere creer y acepte al Señor. ¿Dice eso en la palabra? ¿Sí o no? Les estoy preguntando. Usted tiene la palabra ahí, está escuchando, está leyendo. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Levante la mano todo aquel que quiere ser salvo. Pase al frente y diga si quiere aceptar a Cristo. Pero esa es la manera usual en que nosotros manejamos el evangelio de nuestro Señor. Cuando hablamos de que el reino de Dios se ha acercado, tenemos que entender hasta qué punto, de qué manera es que el reino de Dios se ha acercado a usted y a mí para sacarnos de la inmundicia en que usted y yo vivimos. No es por causa de métodos humanos ni por sabiduría de hombres, no es por causa de algún método de evangelización. Por esos métodos, por esas causas, durante mucho tiempo, los mismos predicadores, los mismos ministros de Dios han hecho perder al pueblo del Señor, lo han mandado al mismo infierno por usar métodos humanos, de vana sabiduría. Entonces no es por causa de algún método de evangelismo, porque por esos métodos, iglesia, se pierden muchas personas. Usted y yo tenemos que entender hoy por la palabra que el pecado que a usted y a mí nos asedia, ese pecado es por el cual Dios pagó. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Y fácilmente decimos: no, pues que Él lo pagó por mis pecados. Y ese es el conocimiento que usted y yo tenemos. Pagó por mis pecados, no necesito más. Señor, no necesito de ti, no necesito más. Ahora voy a seguir viviendo mi vida normal, bajo pecado, porque así somos nosotros. Ahora le hago una pregunta: ¿lo que tú y yo sabemos es por causa de la palabra de Dios o por un ejemplo y la manera de hablar de otros hombres? ¿Seguros que es por la palabra? Eso depende de las muchas respuestas que usted haya tenido delante del Señor con las preguntas que iniciamos este servicio al Señor. ¿De verdad lo que sabemos lo sabemos por la misma palabra de Dios o por lo que hemos escuchado y visto de los hombres, iglesia? Cuando tratamos temas frente al pecado, ¿cómo los abordamos? ¿Diciendo que tiene un corazón lindo y especial? No, no dice eso la palabra. El Señor nos llama a un arrepentimiento, y la predicación del evangelio del reino de Dios es hacerle entender a los demás, pero primeramente cada uno de nosotros, que somos pecadores, que por la gracia de Cristo es que estamos vivos aún todavía y no hemos sido consumidos. Mateo capítulo 4. Versículo 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Cómo puedo yo arrepentirme en mi propia sabiduría, en mi propia forma de ver que debo hacer las cosas, en lo que he estado trabajando equivocadamente, si no lo hago frente a la palabra? Si no lo hago, si no logro ver el error, el pecado que estoy viviendo frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios de principio a fin está colmada de eso, no solamente de grandes hombres de Dios que no existen hasta el día de hoy, sino un Dios grande en hombres débiles y frágiles como usted y yo, perversos, oscuros, sucios, podridos por dentro. La palabra muestra todo ese tipo de cuadros desde el principio hasta el final. Y uno dice: ¿cómo es esto posible, Señor? Y hasta el día de hoy muchos de nosotros no logramos entender por qué. Porque no nos ha sido iluminada la obra en la cruz del Calvario. Porque no hemos tenido una relación con el Señor como debe ser. Porque somos plácidos viviendo en el pecado. Esos somos nosotros. Cuando el Señor dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, quisiera poderlo comparar con Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 8. Dice el Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando nos hace la invitación a arrepentirnos, al mismo tiempo nos hace saber que el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo poder entender esto si lo que menos tengo es relación con el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo poder entender que para poder pagar el pecado que usted y yo vivimos aún hoy en día, Dios tuvo que hacerse un hombre, cumplir la ley en parte y hacer justicia por causa de su Hijo? Ahora entonces la pregunta es: ¿por qué murió Cristo en la cruz? Una vez más nosotros decimos: por nuestros pecados. Pero ¿por qué por nuestros pecados? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? Romanos capítulo 3, una vez más, por favor. Versículo 23 en adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, usted y yo debemos entender que así estamos nosotros. Todos bajo pecado, destituidos de la gloria de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano Faber, poco podemos entender esto. ¿Cómo es? Pero ¿por qué es que Él pagó por nuestros pecados? ¿Cómo lo hizo? Aquí hablan de propiciación, hermanos. La palabra propiciación de alguna manera habla de la necesidad de que Dios sea justo y el que justifica a usted y a mí como pecador. Esa es la palabra propiciación. También en el griego
está la palabra hilasterion o hilasmos. Significa de alguna manera regalo obtenido. Esa es la propiciación, hermanos. Habla de la necesidad de que Dios sea justo y el que justifica al pecador. Pero ¿cómo es esto posible entonces? De que Dios sea justo y justifica al pecador. Y le voy a decir algo que puede sonar escandaloso hoy en día decirlo normalmente en las congregaciones. ¿Por qué? Por causa de nuestro desconocimiento, por cómo estamos viviendo en pecado. Si Dios es justo, que lo es, amén, ¿sí o no? Él no puede perdonar. No puede. ¿Cómo es esto posible entonces? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo fácil. O bueno, no tan fácil, porque el ejemplo es escandaloso. Si alguien nos matara a uno de nuestros hijos y a esa persona asesina o asesino lo cogiéramos y lo lleváramos o lo llevaran al juez, y el juez en medio del caso y del proceso dice: yo soy un juez lleno de amor, lo perdono, suéltenlo, déjenlo ir, déjenlo libre. ¿Qué va a decir usted y qué vamos a decir yo frente a ese juez? ¿Que es un juez justo o injusto? Injusto, ¿cierto? Dios es juez sobre toda la creación. Por eso lo que le dije, Él no puede perdonar. Si Dios es justo, que es justo, Él no puede perdonar. Pero ¿cómo es esto posible? Claro, no puede perdonar porque alguien, Cristo, ahora sí entiendo, tuvo que satisfacer toda la justicia de Dios. Sobre Cristo cayó toda la ira, iglesia, toda la ira de Dios, todo el aborrecimiento de Dios por el pecado, para que ahora usted y yo podamos ser perdonados, para que ahora usted y yo podamos ser acercados al corazón del Señor. Es diferente. Ese sí es el evangelio que nosotros necesitamos estar predicando. Por eso el Señor dijo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es el verdadero evangelio. De ahí deberíamos estar partiendo. Yo en estos días de alguna manera he tenido encontrones en mi corazón porque aunque muchas cosas han sido buenas, hay cosas que por más buenas que han sido, no han sido de acuerdo a la palabra. Hace días atrás ustedes se dieron cuenta, pudimos compartir acerca de recordar la manera en que fue esa obra y esa crucifixión, todo ese proceso. ¿Sí lo recuerdan? ¿Alguno que estuvo aquí ese día? Pero hoy en día la iglesia del Señor se ha acostumbrado a un evangelio de amor superficial, bonito, hermoso. Qué corazón tan hermoso. Y nos hemos parado allí. Pero no nos hemos recordado porque no sabemos, porque ignoramos al Señor, que Dios no nos podía perdonar porque Él es un juez justo. Había alguien que necesitaba pagar y satisfacer por completo la justicia del Dios Todopoderoso. Esto es imposible de entender si no lo plasma el Espíritu en el corazón por la palabra. Entonces, ¿cómo se ve un juez así que dice: suéltenlo, perdónenlo, lo perdono, suéltenlo, déjenlo ir? ¿Cómo queda un corazón? Con reclamos. Un juez debe hacer justicia, una vez más, y Dios es juez de todo lo creado. Todo lo creado. Dios no puede simplemente perdonar al pecador. Antes de perdonarlo debe satisfacer su propia justicia, es decir, alguien tiene que pagar. Por eso Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó por amor de su nombre y por amor a usted y a mí. Sufrió la cruz, pero no solamente eso, fue aplastado por el Padre, fue clavado un cuchillo por su mismo Padre, que es el Padre suyo también y el mío, en el pecho.
para que hoy podamos decir que somos perdonados. ¿Se da cuenta el pecado que nos asedia? A tal punto de no lograr entender lo magnífico y lo glorioso de esta obra preciosa. Porque eso somos nosotros. No solamente vivimos en pecado, sino que fácilmente hablamos de una obra que desconocemos, siendo yo el primero. Normalmente decimos Cristo, sí, fue Cristo el que lo hizo, sí. Pero ¿cómo? ¿Por qué por mis pecados? ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. Alguien tenía que pagar. Ya Dios satisfizo su justicia en Cristo Jesús. Por eso, no obstante, de alguna manera, después de entender todo esto del corazón del Señor, muchas partes de la palabra uno logrará entenderlas mejor. Como por ejemplo cuando Él dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia, porque aún toda su ira y el aborrecimiento por el pecado lo descargó sobre su Hijo, lo que usted y yo nos merecíamos. No fue un cuento de amor solamente. No fue un cuento de que solamente los romanos le hicieron daño, lo castigaron, le hicieron tantas cosas antes de ir a la cruz, o el sufrimiento causado por estos hombres. No, no fue solamente eso. Isaías 53:10, no vaya allá, dice: con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. El Señor quiso aplastarlo, para que usted hoy y yo podamos escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que usted hoy pueda, por amor del nombre del Señor, entender que hay un pecado que nos asedia, que por ese pecado ya pagaron, ya pagó por nuestros pecados, pero que un día también Dios hará justicia por causa de la obra de su Hijo Jesucristo. Ya no por un pecado que por usted y en mí pagaron, sino por el desprecio a su Hijo Jesucristo. Por eso usted y yo vamos a ser condenados si no reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos y buscamos y abrazamos el reino de Dios que se ha acercado a nuestros corazones. El pecado ya fue pagado. Me atrevo a decirle que usted y yo no vamos a ser condenados por causa de un pecado porque aplastó a su propio hijo. Usted es libre de eso. Pero ahora Dios, que le ha perdonado, requiere que usted le abrace, requiere que usted se arrepienta, que reconozca lo sucio, lo vil que es por dentro, y que no desprecie tal obra, que no desprecie al mismo Dios que se hizo hombre, que no lo desprecie. Toda la ira, castigo y aborrecimiento de Dios fue sobre su Hijo, y nuestro pecado fue imputado a Cristo. Si usted y yo entendiéramos, conociéramos al Señor, siendo yo el primero, podríamos entender día tras día qué tan abrumador, qué tan grande, es que no tengo palabras, pudo haber sido la ira de Dios en su Hijo Jesucristo. Es inexplicable. No fue solamente por causa de unos hombres que le lastimaron. Eso podríamos llamarlo parte de la redención, pero hubo una propiciación. Dijo el Señor en Romanos 6:23, no vaya, usted y yo no lo sabemos, pero si quiere vaya. La paga del pecado es muerte. Por ese pecado Cristo fue a la cruz y murió, el mismo Dios eterno en gloria, hecho un hombre. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En ese que murió, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa dádiva, por ese regalo es que a usted y a mí ahora se nos va a medir
Si nos vamos a ir para el infierno o vamos a continuar una vida eterna. O nos alineamos o seguimos muertos en vida. Así de sencillo. Así de sencillo. Y amargándonos en la casa por cosas Hay una historia muy bonita, pero antes de ir a esa historia, ya para ir terminando, si yo le hiciera a usted hoy una pregunta, ¿por qué crees que eres salvo? ¿Qué dirías? ¿Qué responderías? Porque podríamos decir, tomándolo como ejemplo, que un judío diría, porque cumplo la ley, porque no me salto un punto y una coma. Y cualquier otra persona en otro tipo de denominación, por decirlo así, podría decir lo mismo, porque yo cumplo la ley de lo que creo. Pero si nos preguntaran a nosotros, no como cristianos, sino como hijos de Dios, ¿por qué crees que eres salvo? ¿Qué contestaríamos? Estoy seguro que si hemos entendido que vivimos bajo pecado y que necesitamos arrepentirnos porque el reino del Señor se ha acercado, nuestra contestación sería: soy salvo porque soy un pecador, porque soy sucio, porque soy perverso, porque no merezco, pero aún así hubo uno que entregó su vida por mí y lo hizo posible, y por eso usted y yo somos salvos en Cristo Jesús. Sería nuestra contestación, creo yo en mi corazón, más correcta. Pero hay una historia también muy bonita de la cual nosotros muchas veces hablamos, predicamos. Ahí está el cuadro de Abraham con Isaac. Ustedes y yo lo conocemos, ¿cierto? Ahí está el Señor diciéndole: entrégame a tu hijo, a tu único hijo, parafraseando un poco esa parte de la historia en la palabra del Señor. Y este hombre obedece. ¿Por qué? Porque hay fe de Dios en él. ¿Le duele? Claro, le duele. Ahí está una vez más el cuadro, Dios pidiéndole que vaya y entregue a su hijo, que lo mate. Pero cuando llegó Abraham allí, obedeciendo a la voz del Señor, al mandato de Dios por su espíritu en el corazón, el Señor le dijo: detente, no mates al muchacho. Y la historia parece ser muy bonita, pero no termina ahí. Una vez más, porque Dios es justo. Y si Dios es justo, que lo es, Él no puede perdonar si no hay alguien que pague por ese pecado. Y por eso a Abraham le fue contada su fe por justicia, porque creyó, porque fue obediente. Y no tuvo que entregar y matar a su hijo, sino que ahora, 2000 años después, el Señor, nuestro Padre Celestial, entrega a su propio hijo para que muera en propiciación por nuestros pecados. Algo que estaba desde siempre, desde antes, desde la fundación, antes de la fundación de los tiempos, solamente en el corazón de nuestro Señor. Pero Dios puso su mano poderosa y derramó toda su ira, todo su castigo y todo el aborrecimiento de Dios por el pecado en su Hijo Jesucristo. Es como si el Señor hubiera cogido un cuchillo y se lo hubiera clavado y le hubiera dicho: tienes que morir porque requiero satisfacer mi justicia. Es imposible que perdone, es imposible que obre si no hay alguien que pague. Y solamente Cristo satisfizo la justicia de Dios Todopoderoso. Poderle yo decir esto y expresárselo, podríamos quedarnos cortos en entendimiento, pero sé y confío en el Señor que saliendo de este lugar, seguramente Dios le increpe a usted por su espíritu para poder seguir indagando por la palabra acerca de todo esto y lograr ver y comprender el Dios tan grandioso que usted y yo tenemos, pero que lo hacemos ver tan chiquito en el mundo por causa de nuestro pecado, por causa de cómo vivimos.
Para terminar, Lucas capítulo 24, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 48. ¿Estamos ahí? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Ese es el cuadro que Dios tanto anhela y desea con usted y conmigo en este tiempo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, pero también el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hoy usted y yo hemos sido testigos por la palabra de este gran acontecimiento, del llamado que Dios nos está haciendo a arrepentirnos para que podamos predicar acerca del arrepentimiento. Fue de las primeras cosas que el Señor hizo cuando comenzó su vida pública. Una vez fue bautizado en manos de Juan el Bautizador. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero es imposible entender que nos perdonaron si no entendemos por qué pagaron por nuestros pecados. ¿Cómo fue hecho? ¿Cómo fue hecho? Usted tiene hoy en su corazón una decisión que tomar, y yo también. Seguramente la exposición, la forma, la manera, las aristas pudo haber sido muy fuerte, pero quiero pegarme a lo que dice el Señor en su palabra. O revela: la palabra no es dura, es el corazón suyo y mío. Y muchas veces hemos hablado de amor, pero necesitamos conocer qué tal es ese amor. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cómo fue, Señor? ¿Cómo es posible esto, Señor? Yo merecía ser aplastado por tu ira, pero hoy puedo estar acá, Señor, y ya no ser condenado, a no ser que te desprecie aún después de saber lo que he escuchado por tu palabra. Hoy necesitamos una vez más o tomar una decisión o reafirmarnos en la decisión que hemos tomado. O como la tercera persona, no siente ni ve nada, salir de este lugar y seguir viviendo plácidamente bajo el pecado, el cual ya ha sido condenado. Vamos a tener que tomar una decisión, iglesia. Por favor, póngase sobre sus pies, vamos a orar. Mientras usted está ahí, quiero leerle el libro o la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 23 al 28.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Y usted hoy se tiene que ir esperanzado en eso, pero que esa esperanza no sea una esperanza sentida, almática. Hoy hemos entendido por la palabra que necesito delante de la palabra, delante de la presencia del Señor, reconocer el pecado que me asedia, hacerme libre de eso, no darle más largas al enemigo para hacerme sentir acusado, porque el único que se está causando daño somos usted y yo. Del resto el Señor se encargará. Padre, queremos agradecerte esta mañana, porque en tu infinita bondad y misericordia, Señor Dios mío, hoy nos has abierto tu corazón una vez más. Gracias por hacérmelo entender, Padre. Ahora, por dártelo a entender, Señor Dios mío, a tu iglesia en este lugar, Padre. Pero ahora nuestro pedido, Señor, es reafirmar nuestra decisión ante ti por lo que Cristo hizo posible, Señor Dios de la gloria. No queremos hacerlo solos. No queremos entender en nuestra propia opinión, Señor Dios mío. Ayúdanos, por favor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por hablarnos tu palabra, Señor, con veracidad, con tanta contundencia, pero también con tanto amor y atracción de ti para nosotros. Bendícenos, por favor, una vez más, con más de ti, mi Señor. Danos más de tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Haznos entender y comprender a qué es que tú nos has llamado, Señor Dios de la gloria. ¿Cuál es la riqueza entre los santos y el poder de tu supereminente grandeza, Señor? Síguenos hablando al corazón frente a la manera en que tú lo hiciste posible. No quedarnos solamente con el hecho de saber la causa por la cual Cristo se entregó por nuestros pecados, sino por qué, cómo, por qué por nuestros pecados. Claro, hoy en parte hemos podido entender que tú como Dios eres juez y eres un juez justo, y un juez justo no perdona, y tuviste que condenar a tu propio Hijo, al mismo Dios altísimo hecho un hombre, para que hoy pudiéramos tener libre acceso por la gracia de Él a tu bendita presencia. Por favor, despiértanos a la vida del Espíritu, mi Señor. Despiértanos a la vida tuya, por favor, Padre. Haznos entender tantas cosas de tu corazón, precioso Rey. Te pedimos hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor Dios mío, que si hay algo que se haya querido anidar en el corazón, algo, Señor, que se haya querido levantar en contra tuya, Señor, de tu conocimiento, Padre, de lo que en parte nos has regalado, Señor Dios mío, tú lo quites hoy por el poder de tu Espíritu, por el poder de la palabra que hoy nos has hablado, Señor, a nosotros tu pueblo. Gracias, Señor, Padre precioso. Ábrenos los oídos, ábrenos los ojos, mi Señor, pero despiértanos en el corazón, Señor. Tu palabra dice y revela que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no oyen, Señor, y que teniendo un corazón, Señor, está endurecido. Por favor, ayúdanos, esos somos nosotros.
pero no queremos reconocerlo solamente con nuestras palabras, Señor Dios mío. Necesitamos entender que se trató de ti, que se trata de ti, que se va a seguir tratando de ti, Señor Dios de la gloria, Padre. Yo te encomiendo este lugar, mi Señor, la vida de Luis Carlos, la vida de su familia, de la mía, Señor Dios mío, Padre, la vida de cada uno de tus hijos, los que se reúnen acá, Padre, sus familias aquí representadas, Dios de la gloria. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos sigas guiando por tu espíritu a la palabra tuya. Que nuestra predicación sea el arrepentimiento, Señor Dios mío, y el perdón de los pecados para hacernos saber que el reino de Dios se ha acercado a nosotros y que cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Gracias por tal amor, por bendecirnos en gran manera, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios eterno en gloria. Amén y amén.